Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía las mañanas de los domingos. Superamos ya el primer trimestre de este año 2024 y aunque la economía sigue creciendo, lo hace a un menor ritmo. A pesar de eso, el empresariado nacional mantiene su positivismo frente al panorama económico, aunque eso sí, baja un poquito su perspectiva en cuanto al empleo para el segundo semestre de este año. Para analizar el panorama económico, invitamos el día de hoy al economista Marco Otoya, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Marco, qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, buenos días. Además, invitamos también al economista José Luis Arce, de la firma FCS Capital Análisis y Estrategia. Bienvenido, don José Luis, qué gusto de nuevo que nos acompaña aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo y buenos días a ustedes y a los que nos están escuchando. Bien, vamos a arrancar con materia. Hace pocos días, el CIMPE de la Universidad Nacional presentó su reporte de proyecciones macroeconómicas 2024. Vamos a iniciar con un pequeño resumen de los resultados. El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional presentó las proyecciones macroeconómicas para el primer trimestre de este año. La actividad económica muestra una ralentización de su crecimiento, es decir, seguimos creciendo pero a un ritmo más lento que el año pasado, pues pasamos de crecer 5% en el 2023 a un 3,8% en este periodo. Por supuesto, a algunos les ha ido mejor que a otros. Por un lado, la inversión extranjera directa cerró el año pasado con cifras de récord, con un crecimiento de 18%. Hay sectores como el de la construcción que sufrió un desgaste considerable durante los últimos 3 meses del año pasado. Esta inversión privada llegó a aportar hasta un 40% al PIB. Para finales del 2023, esta disminuyó, llegando a 2,2%, de acuerdo con los datos. El tipo de cambio ha sido tema de conversación y debate al cierre del primer trimestre de este año. La depreciación cambiaria fue de 3,7% y la interanual se ubicó en 7,3%. En Monex, el promedio de compra alcanzó los 503 colones, resultado del exceso de dólares circulante en el país. Según los economistas, este fenómeno se atribuye principalmente a factores como el crecimiento del turismo, el incremento de las exportaciones y el aumento de la inversión extranjera directa. La reducción del tipo de cambio ha afectado principalmente a sectores como el turismo y agroexportador, así como trabajadores independientes que ganan en colones, como guías turísticos, consultores, entre otros. Los economistas pronostican que esta moneda permanecerá a la baja durante el año. El sector público no financiero también ha presentado una caída en la demanda de dólares. Según las proyecciones del CIMPE, la tasa de política monetaria pasaría de 5,25% a 4,5% al finalizar este año, lo que estaría por debajo del rango esperado. Estimamos un tipo de cambio en 510, 530 colones, explicado de alguna forma por una política monetaria del Banco Central que esperaríamos que continúe con las rebajas de tasa de interés, pero sí a un ritmo lento. Y justamente es ahí donde hacemos hincapié en cuáles son las preferencias del Banco Central. Está dispuesto a estar desviado de su meta durante más tiempo, pero eso también le va a perjudicar su credibilidad, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, no solamente se esperaría que el Banco Central continúe bajando tasas de interés, sino que también parte de nuestras recomendaciones, muy alineadas, por ejemplo, lo que hizo recientemente el expresidente del Banco Central, es mejorar su comunicación. Hoy en Estado Nacional analizamos las perspectivas económicas del país, los factores que influyen en esto y cómo los ticos han salido adelante ante los distintos panoramas. Bien, esos son algunos de los resultados de este informe de perspectivas macroeconómicas que publica el CIMPE de la Universidad Nacional. Muy brevemente, don Marco, ¿cuál es la metodología con la que hacen ustedes este reporte? Sí, básicamente lo que nosotros hemos venido trabajando es un modelo de proyección macroeconómica propio para tratar de comprender de una manera más interna el comportamiento de los grandes agregados macroeconómicos y también hacer desde este punto de vista análisis más sectoriales. Para efectos de estimar el crecimiento en lo que es la producción, en este caso que estimamos que para este año crecería un 3,8% aproximadamente, que es un poquito menos que lo que hemos venido creciendo comparado con el año anterior, con el 2023, que tuvimos un crecimiento de aproximadamente el 5%. Se debe a dos elementos internos y externos principalmente. En términos de elementos internos notamos una
caída en lo que es el sector construcción, es decir, el aporte del sector construcción al Producto Interno Bruto, asociado principalmente a proyectos inmobiliarios, al desarrollo de bodegas, de plazas comerciales, de infraestructura turística, que el año pasado tuvo un comportamiento importante, fuerte. Si bien es cierto, la inversión extranjera directa sigue aportando de manera positiva, pues no es suficiente para mantener un crecimiento como el que tuvimos el año pasado. Los otros factores externos están asociados a nuestros socios comerciales. Notamos también que la economía de Estados Unidos viene creciendo, se pronostica un crecimiento o una desaceleración en su tasa de crecimiento ligado a una menor demanda interna, a presiones inflacionarias, sabiendo que es un socio comercial importante, al igual que China y que la Unión Europea, que también presentarán tasas de crecimiento un poco menores, pues notamos que estos factores van a incidir en que este año tengamos un crecimiento menor al anterior. No quiere decir que no estamos creciendo, sino que estamos creciendo a una tasa menor a la del año anterior. Son buenas noticias, José Luis, tal vez no tan positivas como las del año pasado, pero se sigue manteniendo un dinamismo en el crecimiento. Yo creo que hay que entender lo que está sucediendo en el corto plazo en la economía, un poco poniendo en perspectiva de dónde venimos. Siempre estos elementos de comparado, de valorar las condiciones macroeconómicas en el corto plazo, obviamente parten de una situación previa, ¿verdad? Y entonces me parece que siempre es bueno entender el proceso que llegamos acá. El año 2023 y aún el año 2024, un poco creo yo, hay una cierta percepción de mejora en indicadores macroeconómicos, en parte porque lo que estamos viendo es la recuperación después de un año que fue particularmente fuerte el golpe negativo que fue el año 2022. Recordemos que a inicios del 2022 empezamos el año con presiones inflacionarias intensas, luego tuvimos mucha incertidumbre geopolítica a nivel global que se reflejó en precios de materias primas, desaceleró el crecimiento global, provocó que los bancos centrales aplicaran políticas monetarias restrictivas para contener la inflación y eso marcó el 2022 que creo yo cerró de una manera bastante deprimida en términos del contexto macroeconómico. Afortunadamente algunos de esos shocks fueron de corto plazo relativamente, las situaciones fueron mejorando a nivel global. También internamente las presiones inflacionarias se moderaron y algunos elementos mejoraron y entonces ya el 2023 empezamos a percibir una sensación de mejora asociada básicamente con esos factores y un poco de eso continúa en el 2024, ¿verdad? Claro. Estamos volviendo un poco a esa normalidad, digamos, que teníamos, que estábamos empezando a recuperar después del shock pandémico en el año 2022. Una normalidad que, como decíamos antes, digamos, no es para echar las campanas al vuelo, es un poco a la mediocre realidad que ya teníamos. Eso yo creo que es un tema importante. Yo creo que es innegable que estamos un poco mejor en los indicadores macroeconómicos de lo que estábamos, especialmente el segundo semestre de 2022, pero hay que moderar el optimismo, ¿verdad? En el sentido que en realidad estamos volviendo a una media, digamos, a una cierta normalidad, a una cierta situación macroeconómica que desgraciadamente, como lo mencionaste ahora, yo también calificaría de mediocre en el sentido de que tenemos estabilidad macroeconómica, que es un gran valor por sí mismo, pero no tenemos fuentes de dinamismo económico y de mejoras en variables clave como inclusión y acceso a oportunidades de la gente en el largo plazo, ¿no? Claro, y si vemos a futuro, Marco, porque ustedes en una de las gráficas que expusieron el día que presentaron este reporte, hablaban de la región de pronóstico, en esa proyección de crecimiento, y bueno, pues no se ve tampoco como muy para echar las campanas al vuelo. Correcto. Nosotros, de hecho, incluso somos un poco más pesimistas que la estimación del banco. Yo concuerdo en que venimos pues, de periodos en que cuando uno ve ciertas tasas de crecimiento, el 22, el 23, pues es lógico que ahora veamos un decrecimiento cuando analizamos las tasas. Sin embargo, estamos volviendo a ver el reflejo de los problemas estructurales que tenemos como país. Definitivamente no hay una agenda de reactivación económica en los diferentes sectores productivos y que podían efectivamente reactivar el empleo, hacer más competitivos sectores como la agricultura, por ejemplo. Eso no lo tenemos en este momento y a eso se une problemas estructurales también de tipo social. Tenemos problemas en materia de pobreza, en materia de educación, que hacen que sea difícil enfrentar a los próximos retos a mediano y a largo plazo. Ha habido muchos llamados, por ejemplo, de que la inversión en el área social está, bueno, no es que sea desacelerado, está totalmente frenada. Bonos de vivienda, becas Avancemos, red de cuido, todas esas cosas, inversión en educación, por supuesto, tienen, Marco, una factura que pagar a futuro.
Claro, el tema principalmente es que el ajuste por el lado fiscal ha estado de parte del gasto. Es poco lo que hemos hecho del lado de los ingresos y en realidad gran parte del rubro, digámoslo así, del gasto público que se ha visto limitado es lo que tiene que ver con transferencias corrientes, transferencias, por ejemplo, en términos de becas, de ayudas sociales, transferencias a grupos vulnerables que son los que en este momento pues requieren de recursos, digamos, para afrontar las dificultades económicas, ¿no? Claro. De hecho, el Fondo Monetario Internacional presentó en el mes de abril sus perspectivas de crecimiento económico global, también como lo hace todos los años. Para el caso de Latinoamérica, señaló los problemas que ha enfrentado la región para alcanzar un crecimiento dinámico. De hecho, el crecimiento en América Latina pronostica que estará por debajo del promedio global. En el caso de Costa Rica, el promedio de crecimiento entre el año 2006 al 2015, que es un punto de partida que ellos ponen para hacer el pronóstico, era de 4.3%. Según el fondo, el año pasado la actividad económica creció a un ritmo de 5.1%, pero para este año se prevé una desaceleración de 4.0%, es decir, que crezcamos un poquito menos de un punto menos que el año pasado, y para el 2025 está pronosticando el Fondo Monetario Internacional que será apenas, José Luis, del 3.5%. Sí, exactamente. Creo que es de nuevo estar volviendo a un crecimiento económico, es decir, la economía sigue expandiéndose, pero el ritmo de crecimiento es claramente, creo yo, insuficiente como para poder propiciar mejoras en el bienestar en general. El año 2023, esa tasa alta de crecimiento estuvo condicionada por factores muy específicos. En parte el hecho que el 2022 de nuevo, especialmente el segundo semestre, la actividad económica y la demanda estuvo muy contenida, ¿verdad? Claro. Y aún quedaban algunos residuos del proceso de recuperación pospandémico. Yo creo que lo preocupante hacia adelante no es tanto la coyuntura de corto plazo, sino es el potencial de crecimiento en el mediano plazo, que es el que yo creo no hay muchas razones para ser optimista. ¿Usted coincide en eso, Marco? Sí, yo coincido en el sentido en que no vislumbramos incluso proyectos claros que tengan una incidencia en términos de infraestructura. Hoy estaba viendo una encuesta de un estudio que hizo el IDESPO de la Universidad Nacional y pareciera que los ticos son muy optimistas en la labor de ese gobierno en términos de infraestructura. Pero si nos vamos propiamente en materia de infraestructura, en términos de carreteras, en términos de puertos, de aeropuertos, infraestructura que facilite también la movilidad, que facilite el comercio, en realidad no tenemos proyectos en estos años que nos vayan a posicionar en la próxima década. Por el contrario, más bien hubo, digamos, discusiones que llevaron a que se paralizara la carretera San Carlos, que se paralizara o se atrasara también la de Limón, la que va a Guanacaste también. Entonces, sí, Marco, coincido en que hay una perspectiva de que se hace muy bien en infraestructura, pero los proyectos críticos no se están moviendo. Claro, y es que han sido parches, ¿verdad? En algunos casos han sido parches los que hemos venido generando y pues funciona muy bien porque liberan el tránsito en ciertos puntos particularmente, pero en un par de años vamos a estar siguiendo los mismos problemas, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, un medio de transporte masivo, limpio, eficiente, que podría resolver mucho los problemas de movilidad, pero también tendremos problemas en obra de infraestructura social, en escuelas, en hospitales, todo este tipo de infraestructura que además contribuye al bienestar de las personas, pues se ha venido deteriorando y se ha venido disminuyendo la inversión. Y la productiva también, ¿verdad? Aeropuertos, puertos, carreteras. Y es que si nos vamos a ver la información con más detalle, por ejemplo, el índice mensual de actividad económica, el IMAE, al mes de febrero, que es el que publica el Banco Central de Costa Rica y que mide el crecimiento de la producción, nos muestra que al mes de febrero de este año la economía había crecido al 3.6%, mientras que a julio del año pasado fue de 6.3%. Según nos comentó el economista Ronulfo Jiménez, con quien conversamos y vimos un poco sus análisis, el crecimiento se había desacelerado a esas fechas, tanto en las zonas francas como en el resto de la economía. Entonces, sí, digamos, ahí estamos viendo, Marco, febrero, entonces hay optimismo, estamos creciendo, pero cuando uno ve la tendencia, pues la tendencia va para bajito. Sí, correcto, y es muy probable que esa tasa pues continúe estable en lo que resta del año, no tenemos un crecimiento importante. Lo otro es que las zonas francas que habíamos venido viendo, que vienen contribuyendo de manera importante, también su tendencia en los últimos meses ha sido a decrecer. Y el empleo pues asociado a las zonas francas, si bien es cierto, es importante, es relevante, también tiende a alcanzar un tope en el sentido de que
el recurso humano capacitado para enfrentar ese tipo de empleo casi que está empleado en esas zonas francas. Y mientras tanto, en el régimen definitivo, notamos que no hay crecimiento y es donde también hay mayores necesidades de empleo. Claro, y como lo ha externado el economista Ronulfo Jiménez, también de la Academia de Centroamérica, en el comportamiento de los bienes, de las exportaciones de bienes, también se nota ese estancamiento o desaceleración. En el caso de las exportaciones de bienes fuera de las zonas francas, es decir, las que están en el régimen definitivo, hay un estancamiento. Vamos a ver el cuadro. Durante el primer trimestre de este año, en comparación con el periodo anterior, se han mantenido casi que constante en más o menos 1.600 millones de dólares el monto de exportaciones en ese primer trimestre del 22, del 23 y del 24. Y sí, por otro lado, vemos lo que está pasando en las zonas francas. Sí es cierto que ahí ha habido un poco más de dinamismo, lo vamos a ver en el siguiente cuadro. En el caso de las zonas francas, si comparamos el comportamiento de las exportaciones de bienes de los 3 últimos años, vemos como el crecimiento ahí sí fue más dinámico, del 2002 al 2023, pero para el primer trimestre de este año, la variación, el crecimiento fue apenas de 216 millones de dólares. José Luis. Sí, yo creo que efectivamente hay diversos segmentos de la economía que se han estado moviendo a ritmos distintos. Las zonas francas que son motivadas a su crecimiento por la demanda externa, también por la alta tasa de inversión que hemos tenido en los últimos años en los sectores exportadores en ese régimen, en gran medida por cambios que están sucediendo a nivel geopolítico global, donde hay oportunidades interesantes para Costa Rica. Por ejemplo, el traslado de mucha producción manufacturera del sudeste asiático, especialmente de China, hacia países más cercanos a los Estados Unidos, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista político, es un elemento que tiene que ver con eso. En el caso del régimen definitivo, estamos hablando de la base productora de exportación más tradicional. Generalmente sus crecimientos han sido más moderados, ¿verdad? Y ahí pesan mucho productos agrícolas y comercio de bienes manufacturados hacia Centroamérica. Pero ese mercado no ha sido, digamos, tan dinámico. No ha sido tan dinámico, pero es el marco donde está la mayoría de la creación de empleo del país. Sí, y es donde pueden estarse viendo más afectados incluso por otros temas, por una pérdida de competitividad, por ejemplo, relacionado a temas como tipo de cambio, que podemos hablar ahora más adelante, y donde están realmente las mayores necesidades de empleo, efectivamente. Claro, por otro lado, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica publicó esta semana que pasó también la encuesta de expectativas empresariales para el segundo semestre de este año. Ahí se muestra que las previsiones económicas de los empresarios siguen siendo alentadoras. Para el primer trimestre de este año, las expectativas tuvieron una calificación de 56.9 puntos, mientras que para el segundo trimestre fueron de 57.5. Ahí hay, Marco, este no fue estudio de ustedes, pero sí lo vimos esta semana, pues sí, los empresarios siguen manteniendo una expectativa relativamente positiva. Sí, correcto. Ahora, es un tema de expectativas, ¿verdad? Es como creo que se va a comportar la economía en los próximos años. Es una sensación, es subjetivo. Yo creo que en esto tal vez incide mucho en que vemos las variables macroeconómicas que se comportan relativamente bien. Vemos una inflación que es negativa, lo que decimos, vemos la economía que está creciendo, aunque no sea una tasa relativamente mayor al año pasado, ¿verdad? Vemos tal vez la tasa de desempleo, ¿verdad? Que podemos hablar sobre el tema también de la empleabilidad versus la tasa de desempleo, pero entonces uno pareciera que en el corto plazo la sensación es que estamos relativamente bien, ¿verdad? Pero en realidad, si nos vemos a mediano o largo plazo, tenemos problemas estructurales hoy que no le estamos poniendo atención. A mí me llama valga redundancia, la atención, tanto optimismo en un momento en el cual la inseguridad está creciendo de manera acelerada, y eso es un factor importantísimo para que las empresas decidan venir e invertir a un país o mantenerse en un país. Mucha de la inversión extranjera directa que está moviendo el PIB está asociada a servicios, por ejemplo, servicios que se pueden mover fácilmente de un lugar a otro, es decir, que son perfectamente móviles. Entonces podríamos estar atentando contra esa inversión que ha costado tanto traerla a un país como el nuestro.
Claro. Los sectores que presentan un mayor incremento en el nivel de optimismo en esas perspectivas de la economía son, los vamos a ver en pantalla, la construcción con 63 puntos, seguido por el sector agropecuario, poquito menos, 49.9, y comercio con 58.8 puntos. Esto según el reporte de expectativas empresariales del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica. José Luis. Yo creo que tiene mucho sentido ese tipo de comportamiento. Generalmente en estos índices, cuando el índice supera 50 puntos, se considera que se está entrando en un terreno de optimismo, y un índice por debajo de 50 puntos es generalmente una situación un poco de menos optimismo o de pesimismo. Claro, ahí vemos agropecuario, ahí está en el borde. En el sector agropecuario creo que tiene razones para estar en ese nivel borde un poco, porque los temas de productividad, los temas cambiarios, también el hecho que los precios de algunos productos de exportación que se movieron al alza en el año 2022 y se han reducido en los últimos meses, también ha minado un poco esa confianza. En el caso del comercio, a mí me parece que es muy entendible, porque si uno ve, por ejemplo, el comportamiento del consumo de las familias, lo que gastamos los hogares en Costa Rica, en los últimos meses ha habido una recuperación importante del ritmo de expansión. A finales del 2022, primer trimestre del 2023, el consumo crecía en términos reales, es decir, sin el comportamiento de los precios, sin la inflación, más o menos un 2%, ¿no? Al final del año pasado, el crecimiento del consumo cerró en el último trimestre a una tasa superior al 6%, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, y es parte un poco de lo que planteaba al principio. El hecho de que hayamos absorbido y hayamos superado los shocks del 2022, un poco le vuelven a insuflar optimismo a sectores como el comercio, que son algunos de los que van a estar experimentando probablemente mejoras en sus condiciones de ventas, de producción, justamente porque el contexto le favorece. Claro, hay otros sectores, Marco, por ejemplo, el turismo, que ha estado mostrando, por lo menos el Ministerio de Turismo, que hemos llegado ya a cifras de visitación previas a la pandemia, y que entonces ahí se ha estado moviendo. Sí, efectivamente. Yo creo que el turismo es uno de los sectores que hemos recuperado con éxito. Sin embargo, creo que el tema de la apreciación del colón también ha afectado muchísimo al sector, no principalmente tal vez aquellas actividades que compiten por volumen, ¿verdad? Grandes hoteles o servicios turísticos, pero sí, por lo menos desde nuestro punto de vista, notamos que aquellos empresarios que se dedican al transporte, que son turoperadores, que no pueden necesariamente duplicar la cantidad de servicios que generan de la noche a la mañana, pues están recibiendo menos colones por los dólares que reciben, y tienen que igual mantener una estructura pues, de salarios, una estructura de mantenimiento, de pago de combustible, que efectivamente puede estar afectándolos indudablemente. Algo que quería mencionar con respecto al comercio que veíamos ahora, o a estos índices, es que también puede haber una sensación en los hogares que tiende a ser como relativamente falsa, ¿verdad? Porque si vemos la inflación, pues uno dice el costo o tiende a pensar que es que los precios no están aumentando, y entonces los hogares pueden sentirse optimistas y pueden tal vez que se les libera ingreso. Claro, que su ingreso, digamos, en términos de capacidad, a lo mejor alcanza para más, lo cual no es necesariamente lo correcto, porque si vemos cuáles son los precios que contribuyen constantemente a esa baja, tienen que ver con bienes que están asociados a la recreación, a boletos aéreos, a paquetes turísticos, no necesariamente los componentes que tienen que ver con lo que uno llama el costo de la vida, ¿verdad? O esa canasta a la que se enfrenta uno diariamente como hogar. De hecho, ya hay estudios que han mostrado que esos productos que consumen los quintiles más bajos no tienen un porcentaje de variación a la baja tan importante como lo han tenido lo que usted mencionaba, tiquetes aéreos y vehículos. Es correcto. La composición es muy diferente, ¿verdad? Probablemente para ciertos quintiles o deciles de ingresos más altos, pues el hecho de observar que los tiquetes aéreos están bajando, los paquetes turísticos incentiva el consumo, pero además es un consumo que no es interno, ¿verdad? Es un consumo que además tiene encadenamientos probablemente más bien afuera, y no necesariamente está teniendo un impacto positivo dentro del país. Claro, y ya independientemente de la industria o de los diferentes sectores donde están externando este positivismo hacia las perspectivas económicas, en donde aún no se nota realmente ese optimismo tan marcado, es en cuanto a las perspectivas de aumentar las contrataciones. Según el reporte del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, 7 de cada 10 empresarios dice que no harán ningún cambio en su planilla en lo que resta de este año, José Luis.
Ese es un fenómeno que es interesante y desgraciadamente es bastante frecuente en los momentos en que la actividad económica se deprime cíclicamente. Siempre después de un proceso de desaceleración, de lo que a veces llamamos una recesión, aunque generalmente recesión implica contracción de la actividad económica, por lo menos en algunas definiciones, pero hablemos más bien siempre después de momentos de desaceleración, las recuperaciones, el empleo se demora en recuperarse. Porque lo que pasa generalmente en los momentos malos en la economía es que las actividades económicas aprenden a hacer las cosas de manera más eficiente, con menos insumos y también con menos trabajo. Entonces tarda un tiempo, y eso uno lo ve no solo en Costa Rica, sino que lo ve de hecho a nivel global, el empleo tarda en recuperarse hasta que el ciclo económico, digamos, eche vuelo un poco más. Y creo que en eso esto tiene mucho que ver. De hecho, el periodo largo de contracción del empleo que experimentamos en los últimos 18 meses más o menos ha empezado a cambiar de dirección en los últimos 3 meses, ¿no? Y creo yo que se puede atribuir en gran medida a esa respuesta rezagada que tiene el empleo después de un proceso recesivo, un proceso de desaceleración como el que tuvimos en el año 2022. Marco. Sí, yo coincido con ello. Lo que es interesante es ver cómo los sectores empresariales sí ven optimismo, digamos, probablemente en la economía y en impulsar sus negocios. Utilidades y ventas. Pero no lo ven al punto de poder aumentar la planilla, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cierta contradicción en que probablemente la expectativa a lo mejor pues se refleja en poder mantener un nivel de ventas adecuado, poder mantener liquidez, mantenerse en el mercado, pero no como para pensar expandir la producción, ¿verdad? No incentivar la economía desde ese punto de vista. Claro, eso hace pensar más en ese estancamiento. Pero ¿qué va a pasar con el tipo de cambio, con las tasas de interés? Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regresar hablaremos sobre cómo está el panorama en cuanto al tipo de cambio. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Ahí usted nos puede escribir para sugerirnos temas, así como compartirnos su opinión y críticas sobre el trabajo que hacemos aquí para usted. Y recuerde que también usted nos puede escribir al WhatsApp al número 64241777. Ahí tiene usted también el código QR donde puede descargarlo y ahí usted puede conversar con nosotros en el momento en que está el programa al aire. Y por aquello de que usted quisiera luego repasar el programa en menos de una hora después de que termina, se lo podemos enviar por nuestro canal de WhatsApp. Usted solo tiene que descargar ese código que aparece ahí en pantalla abajo y en minutos le haremos llegar la edición del día de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos hablando sobre la situación económica, el panorama y las perspectivas que ven los empresarios sobre los principales indicadores de la economía, el tipo de cambio y las tasas de interés. Vamos a empezar con el tema del tipo de cambio, que es un tema que dejamos para esta segunda parte y que en todos estos análisis ha sido tema medular durante los últimos 18 o 24 meses. Si analizamos la evolución del tipo de cambio en el Monex al cierre del primer trimestre de este año, la apreciación acumulada se ubica en 3.7% y la interanual en 7.3%. Cuando vemos el gráfico, ahí podemos apreciar que actualmente tenemos un tipo de cambio al nivel casi igual de hace 10 años. Muchos se preguntan, don Marco, si esto es real, si tiene sentido. ¿Qué externaron ustedes en este reporte del primer trimestre de este año? Claro, el tema del tipo de cambio es un tema como que levanta sentimientos encontrados porque siempre van a haber ganadores y perdedores cuando está alto, cuando está bajo. Sin embargo, pues es obvio que el tipo de cambio tiene que buscar un nivel que sea consistente con la actividad económica y con otras variables como la inflación y la tasa de interés. Entonces, lo que nosotros pues, hemos analizado es que en materia de política económica, en materia de política monetaria particularmente, el tipo de cambio realmente no está reflejando la realidad monetaria nacional. Es decir, el gobierno tiene margen, por ejemplo, de bajar la tasa de política monetaria, que es el instrumento que tiene en términos de tasas de interés,
para dos cosas. Uno, para bajar las tasas de interés en términos pues, de los bancos comerciales, porque es la tasa de la cual se guían el sector bancario nacional, pero también en términos de una inflación que se ha salido de las metas del control del Banco Central. El Banco Central, su objetivo prioritario es el control de la tasa de inflación. Llevamos alrededor de 12 meses que estamos fuera de ese rango con inflaciones negativas, entonces uno podría decir que el tipo de cambio no necesariamente coincide con la realidad de las variables económicas y el Banco Central no ha hecho lo necesario para llevar esas variables macroeconómicas, tasa de interés, tasa de inflación y tipo de cambio a un nivel adecuado con la actividad económica. José Luis, ¿qué opinión te merece? Yo creo, digamos, que hay que, para analizar el tema cambiario, tenemos que empezar un poco entendiendo cuál es la lógica del tipo de cambio en un régimen como el que tenemos. A pesar de que hace más de ya casi 20 años, digamos, que dejamos el régimen de mini-evaluaciones, todavía creo yo que persiste un poco la idea de que el tipo de cambio es un instrumento, ¿no? Cuando en realidad, cuando tenemos un régimen de más flexibilidad cambiaria, el tipo de cambio es un resultado, en el sentido de que el tipo de cambio refleja, se mueve o se ajusta en función de los momentos que vaya llevando la economía. Un poco creo yo que esa es la forma apropiada de entender el comportamiento del tipo de cambio en los últimos 4 años. Desde el año 2018 hasta el año 2022 hubo un conjunto de eventos negativos, algunos domésticos como la situación de las finanzas gubernamentales que nos sometió a mucho estrés en el año 2018, otros externos como la pandemia, los aumentos en los precios de las materias primas, los cambios en las tasas en la política monetaria a nivel global e internacional que conducían claramente a que el tipo de cambio tenía que subir para enviar un mensaje a la economía local de que las cosas estaban deteriorándose y eso hacía que se ajustara a la economía en forma interna. Desde mi punto de vista, la apreciación que hemos estado experimentando desde junio del año 2022 en gran medida está explicada porque justamente esos factores negativos, ¿no? La mejora en las condiciones de las finanzas públicas, la recuperación del shock pandémico, la estabilización y la caída en los precios de materias primas, los cambios en las tasas de interés domésticas, todos fueron elementos que se revierten y entonces naturalmente el tipo de cambio tiende a apreciarse. En el caso de la tasa de política monetaria, ahí tengo quizás unas posiciones un tanto distintas a las que estaba planteando Marco, ¿verdad? Yo creo en primer lugar que los espacios para poder reducir la tasa de política monetaria son relativamente limitados, a pesar de que el ritmo de inflación parezca negativo, ¿no? Porque yo creo que en el caso de la inflación costarricense... excesivamente negativo, ¿verdad, Marco? Sí. Muchísimo más allá de lo que era la política, la meta. Claro. Yo creo que ahí el problema es que el Banco Central también tiende a perder credibilidad y es el mensaje que está dando a los agentes económicos, porque el Banco Central no debería tener un objetivo cambiario, porque la forma en la cual ha manejado la tasa de política monetaria, ahora que se ha apreciado el colón, no es la misma cuando se estaba devaluando de una manera importante. Entonces, esa consistencia no lo ha tenido en los últimos meses. Yo sí creemos que hay un margen para mover la tasa de política monetaria y que el Banco Central retorne a su verdadero objetivo, que es el control de la inflación a una tasa razonable, porque tampoco es sano tener deflación por un periodo de tiempo muy prolongado. ¿Le ha faltado consistencia al banco? Es que justamente ese es el punto, digamos, yo no me atrevería a decir que estamos en un escenario deflacionario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un escenario deflacionario implica, desde el punto de vista de cambiar la dirección de la política monetaria, básicamente una situación de estancamiento, de contracción del gasto interno. Y si uno revisa, por ejemplo, los números, ¿verdad? Básicamente las tasas de inflación negativas no están asociadas, por ejemplo, a una contracción del gasto doméstico o un estancamiento de la economía. De hecho, la economía creció el año pasado 5%, el gasto de consumo creció 6%, la demanda interna más o menos a un ritmo de 4,5% en términos reales, ¿no? Entonces, yo no llegaría... Claro, pero el crecimiento del año pasado estuvo arrastrado en gran parte porque el crecimiento en zonas francas, que aunque es un sector muy pequeño, creció a 2 dígitos. Estamos hablando de la demanda interna, no de la parte externa. Es decir, ahí no estaríamos incluyendo el comportamiento de zonas francas. Es que yo creo que esa es la parte que es importante y por lo cual... No, yo me refiero al crecimiento de la economía, no la demanda. El crecimiento en general de la economía yo mencionaba básicamente el tema de la demanda interna. Es decir, creo que es un error pensar que estamos en un escenario deflacionario porque un escenario deflacionario implicaría estancamiento, contracción de la demanda. Yo creo que lo que sucede es que nuestra inflación, al igual que el shock inicial inflacionario,
fue un shock que vino del resto del mundo a partir de precios de materias primas que subieron, la desinflación de los precios, la desinflación global y la caída en los precios de materias primas redujeron rápidamente ciertos componentes del IPC. Entonces ahí es donde yo no estaría tan seguro de catalogar de que la política monetaria esté incorrecta, por dos razones básicas. Una es que en realidad la demanda interna se ha recuperado y más bien uno podría pensar que la brecha de inflación, es decir, la preocupación de que las presiones inflacionarias empiecen a resurgir en el mediano plazo producto de factores internos, yo creo que está ahí. ¿Y número dos? Y el número dos, que es también muy importante, es lo siguiente. En las economías pequeñas y abiertas, ¿verdad?, el Banco Central no tiene todo el espacio que tiene un Banco Central como la Reserva Federal en una economía grande, ¿verdad?, y relativamente cerrada para poder mover los tipos de interés sin desentendiéndose de lo que suceda en el resto del mundo. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el Banco Central tiene que también tener un ojo puesto sobre los rendimientos, sobre las tasas de interés internacionales. Y eso no implica, por lo menos desde mi punto de vista, que haya, digamos, una meta de tipo de cambio. Lo que implica es que en realidad la definición de política monetaria en una economía abierta pequeña, como la costarricense, en realidad tiene un montón de aristas que hay que ir, digamos, valorando al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido sí difiere un poco de Marco, porque no creo... Es decir, no estoy tan seguro que los espacios de reducción de la tasa de política monetaria sean tan amplios y tampoco creo que uno pueda pensar de que si subió la tasa rápidamente durante el repunte inflacionario del 2022, tiene que bajarla rápidamente en ese escenario. Creo que hay que ver el contexto un poco. Lo que sí es cierto, Marco, es que hay muchísima presión de múltiples sectores que ya, digamos, se van sumando cada vez más sectores productivos, sectores políticos. Hubo una actividad en el Banco Central en que un ex candidato presidencial le dijo al presidente del Banco Central que él estaba ahí porque hacía caso y que eso no respondía a cuestiones técnicas. También ha habido presión por otras razones de los diputados, incluso en una comisión legislativa pidiendo la destitución del presidente del Banco Central. ¿Hay ruido alrededor de esto, Marco? Sí, vamos a ver, y tal vez siguiendo el hilo que traía José Luis, yo lo que veo es un riesgo en continuar con una tendencia negativa de la inflación. Efectivamente, tal vez no lo observamos por un periodo tan prolongado, pero si uno ve los datos, la tendencia, digamos, sigue siendo a la baja y estamos cayendo en una presión, digamos, deflacionaria. Y eso precisamente es lo que nos podría llevar a esa decrecimiento, a esa contracción de la demanda en el corto plazo. Entonces, por eso me refería a que hay un riesgo latente en que no es bueno continuar observando tasas de inflación negativas. Y lo otro tiene que ver con el tema de la política monetaria. Yo creo que nos hemos abocado a observar mucho lo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y claro, la situación de la Reserva Federal de los Estados Unidos en términos de su economía, en términos pues incluso del nivel de inflación que tiene, es totalmente distinto. Entonces es natural que en el caso de los Estados Unidos sean muchísimo más prudentes a la hora de bajar la tasa de política monetaria por el riesgo que existe de aumentar la inflación. De hecho, en este momento hay un riesgo latente por la subida en los precios de los alquileres, en los precios de los combustibles, y probablemente para junio o julio no estoy seguro si vamos a ver una caída en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero en el caso nuestro, creo que las condiciones son muy diferentes. En materia de política monetaria tenemos margen en términos de la inflación, no estamos observando ese riesgo, no observamos necesariamente ese riesgo que al bajar mucho la tasa de interés podamos tener una inflación que se salga de control. Más bien podríamos volver a retornarla a un nivel, digamos, entre el 4 o el 2%, que es la meta objetivo del Banco Central. Es claro que el tipo de cambio sigue siendo un indicador que genera polémica, lo vemos aquí mismo. Varios sectores productivos suman meses clamando por un mayor equilibrio por parte del Banco Central en el manejo del tipo de cambio. Días atrás habían pedido la intervención incluso de la Iglesia Católica y esta semana volvieron a presentar sus argumentos ante el Banco Central. 18 cámaras de nuestro país se reunieron con autoridades de la Iglesia Católica en busca de apoyo para que sean escuchados por el gobierno y el Banco Central. Estuvieron del sector cafetalero, de construcción, transporte y exportación, entre otros. Aseguran que es insostenible la baja que ha tenido el dólar. Ha sido una situación sumamente grave que se ha vuelto insostenible y que hemos creído que la única salida, la alternativa, es el esfuerzo en la búsqueda de un equilibrio entre inflación
producción. Creen que el bajo precio por $1 podría traer más despidos en el sector productivo. Más de 800,000 familias en Costa Rica dependen de la actividad del turismo y solamente en los últimos 12 meses de un grupo de empresas afiliadas a Canatur hemos contabilizado 544 personas despedidas y se proyectan para los próximos 12 meses 918 despidos adicionales. Hoy estamos aquí representando a esas casi 1.500 familias que se están quedando sin trabajo producto de manera directa de la política cambiaria que este Banco Central está teniendo en este país. Entre algunos ciudadanos ven positivo la baja del dólar, aunque reconocen que el golpe es duro para empresarios. Al menos yo tengo que ir a sacar un pasaporte y ahorita que está bajísimo, me está sirviendo ahorita, porque mi hija lo sacó hace como 4 o 5 meses y estaba elevado. ¿Ves? Entonces sí nos sirve. Pero dicen los empresarios que a ellos no les sirve que estén tan bajo el dólar. Y eso es obvio. Eso es obvio porque mi hijo paga en dólares la casa y a él ya, al señor no le está sirviendo porque le está bajando demasiado el dólar. Por lo general yo no compro con dólares, compro con colones, pero sí recibo dólares a la hora de que los compradores vienen, los extranjeros, entonces yo tengo que recibirle los dólares. Al menos yo lo que hago es que redondeo a 500 colones el dólar. El cliente no se perjudica mucho y le parece que es una buena opción. ¿Qué le parece el precio que está actual? Actualmente está muy bajo, entonces nos perjudica un poco a la hora de recibirlo porque ya nos vamos a recibir un poquito menos, ¿verdad?, de lo que estamos acostumbrados. Según los empresarios, el dólar debería estar al menos en 600 colones. Eso es lo que piensan los empresarios. Nuevamente esta semana entiendo que se reunieron con el presidente del Banco Central para elevar sus argumentos. Don Marco, los empresarios en esa nota decían que debería estar en 600. ¿Cuál es el pronóstico que hicieron ustedes en este reporte que publicaron? ¿Dónde terminará el dólar este año? Claro, nosotros sabemos un pronóstico que es relativamente conservador, si se quiere ver de esa forma, y depende de muchísimos supuestos, ¿verdad? Y son escenarios que dependen de la probabilidad de que ocurran diferentes situaciones. Y nuestra estimación es que puedan dar entre unos 510, 530 colones al cierre del año, pensando en que efectivamente pues, va a haber una tendencia a ir bajando lentamente la tasa de política monetaria, ¿verdad? Esa es un poco nuestra proyección, pero hay escenarios que perfectamente podría estar en 590, podrían estar en 600. O sea, una de las cosas que sí tenemos que entender es que el tipo de cambio es muy volátil y tiene que tener volatilidad. Eso es totalmente comprensivo. Tampoco podríamos pensar que es que la competitividad de los sectores tiene que depender del tipo de cambio, porque tampoco esa es la idea. Pero sí, uno lo que nota es que tener un tipo de cambio que vuelve a 10 años atrás, cuando los costos en materia de mano de obra, de salarios, de electricidad, etcétera, pues son muchísimo más altos, no es coherente y está afectando, como lo veíamos en la nota, diferentes sectores productivos. Claro. José Luis, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Dónde podría terminar el dólar este año? Yo creo que en el caso del tema cambiario, yo creo que, y un poco parafraseando o mencionando el hecho de que se acercan a la iglesia para buscar la mediación, creo que cuando se toca la puerta del Banco Central para solicitar la solución a sus problemas, subiendo el tipo de cambio, creo que le están rezando a un santo equivocado, ¿no? En parte porque creo que estamos como sociedad equivocando el diagnóstico del problema, ¿no? Se los pongo en este sentido, desde mi punto de vista. ¿Por pedir la intermediación de la iglesia o por ir al Banco Central a que le resuelva el problema? Por pensar que el tema cambiario es un tema que tiene que ver con la política monetaria de corto plazo. En el siguiente sentido, la respuesta a los problemas que están planteando los sectores productivos, que son problemas reales, que tienen que ver con la competitividad de ciertos segmentos del aparato productivo, ¿verdad? En realidad, desde mi punto de vista, basados en lo que estamos viendo en la economía costarricense, no se resuelven con depreciación, ¿no? Especialmente si la fuente de la depreciación es un cambio estructural que es bastante más duradero que simplemente una política monetaria restrictiva en un periodo corto de tiempo, ¿no? Me explico de la siguiente manera. Creo que muchos sectores productivos tienen efectivamente demandas que son legítimas, pero pensar que se resuelven con una decisión de subir el tipo de cambio artificialmente, a pesar de que las condiciones macroeconómicas de mediano plazo señalan básicamente que debería haber caído, ¿verdad? Creo que es una solución equivocada. Y te explico un poco por qué. Porque subir el tipo de cambio, digamos, arbitrariamente,
no está libre de efectos secundarios, ¿verdad? Pero Marco, hay quienes dicen que está fijado abajo artificialmente también, igual que algunos, usted dice que algunos piden que se suba artificialmente, hay quienes dicen que está fijado artificialmente hacia abajo. Voy a pedirle a nuestros compañeros que mientras Marco nos comenta, nos ponga de nuevo el cuadro que se llama en evaluación, donde está el comportamiento de los últimos 10 años del tipo de cambio. Y Marco, entonces, si estos dos argumentos de que si los empresarios están pidiendo que se fije hacia arriba artificialmente o si está abajo. Claro, yo creo que no depende de pedir efectivamente, digamos, que se manipule el tipo de cambio. Hay un aspecto importante que no debemos obviar y es que diferentes sectores productivos están perdiendo en términos de ingresos por un diferencial cambiario, por una situación que pareciera que es que el Banco Central se siente muy cómodo teniendo un tipo de cambio cercano a los 500 colones. Podría ser por muchas razones, ¿no? Entonces, para ustedes es razonable, digamos, yo vi que pusieron algunas razones por las que el tipo de cambio estaba ahí. ¿Cuáles son técnicamente? Hay factores que son comprensibles en términos de la gran cantidad de dólares que hay en la economía. Hay mayor inversión extranjera directa, hay una menor demanda del sector público en términos de dólares. Digamos que el premio por invertir también en colones puede hacer que vengan capitales al país, se cambien por colones los dólares y tengamos una mayor cantidad de dólares. Eso es pues una justificación razonable por cual se ha venido apreciando el colón. Pero del otro lado es donde no vemos una política consistente de parte del Banco Central, ¿verdad? Y ahí es donde uno nota en que la comunicación no es tan efectiva ante ciertos momentos o ciertas coyunturas, ¿verdad?, en las cuales la intervención ha sido diferente del Banco Central y el manejo incluso de la política monetaria. Esto que menciona Marco, José Luis, no es el único que se lo he escuchado. He escuchado a varios sectores, incluso a un economista de la CONACYF en un foro donde estaba don Roger, donde dijo que el Banco Central tenía serias carencias en el tema de comunicación para que poder explicarse qué es lo que está haciendo. Es importante que el Banco Central se comunique mejor y yo creo que evidentemente pueden haber carencias de información, pero como en cualquier proceso de comunicación también es necesario que la otra parte quiera oír, ¿verdad? Y con todo respeto de algunos grupos de interés, me parece que también a veces no quieren oír razones, ¿verdad? Yo siento, ¿verdad? Yo no sé si será tal vez una posición un tanto más positivista, objetiva, que yo creo que esto lo resolvemos simplemente viendo los datos, ¿verdad? Y si uno revisa los datos, puede ir descartando, ¿verdad?, hipótesis acerca de por qué está o no pasando lo que está pasando con el tipo de cambio. Y datos creo que sobran. Digamos, si uno empieza a analizar, por ejemplo, el comportamiento de la oferta y la demanda de divisas, ¿verdad?, y el comportamiento del Banco Central en el mercado cambiario, yo creo que es evidente, por ejemplo, que los excesos de oferta se generan en el mercado privado, ¿verdad?, y que el Banco Central con su intervención no lo está ni subiendo ni bajando artificialmente, más bien está mitigando el proceso de aumento cuando sucedió antes del 2022 y está mitigando el proceso de caída cuando empezó a apreciarse. ¿Usted cree que eso es tan así, Marco? Creo que también es que las condiciones que hemos generado han hecho muy atractiva la mayor demanda de dólares en este momento. Entonces ahora estamos en una situación que por más intervención que intente hacer el Banco Central, es difícil revertir la apreciación. Ustedes analizaron, porque también se ha dicho mucho, y lo dijo también en ese evento en el que yo estuve la economista Silvia Saborío, de que siguen sin explicarse o que genera por lo menos sospechas, masas de miles de millones de dólares que están en nuestra economía y que pudieran estar relacionadas al narcotráfico. ¿Ustedes pudieron analizar algo de eso, Marco? No, en el estudio nosotros no analizamos ese tema, pero evidentemente, digamos, hay una cuenta en la cual pues hay un registro de transacciones en dólares que no necesariamente se pueden identificar a qué obedecen, ¿verdad? Ya esto lo han venido conversando también otros economistas, pero no es un tema que nosotros entramos a trabajar en el estudio. Claro, ¿existe esa posibilidad, José Luis? Vamos a ver, yo creo que existe la posibilidad de que se muevan capitales ilegales en el país, pero de nuevo otra vez, que uno no entienda una cuenta no significa que la cuenta signifique algo oscuro o que algo que implique una conspiración. Yo más bien considero que las declaraciones de Silvia fueron relativamente desafortunadas, porque lo que pasa es que el cálculo de las transacciones que se realizan en un mercado cambiario no son tan sencillos de medir, por ejemplo, como suceden en los mercados de bienes. Hay otro economista, Gerardo Corrales, que también lo ha dicho abiertamente. Lo invité el día de hoy, pero no podía, y te digo, vamos a ver, aquí el punto es el siguiente. O sea, no es solo doña Silvia quien lo ha dicho. El punto es, digamos, que hay otras formas de entender
de dónde provienen, digamos, esa deficiencia de información. Puede tener que ver básicamente no con capitales ilegales, sino básicamente con una forma en cómo se declaran las transacciones. Y después la otra cosa muy importante de entender es lo siguiente: tenemos una cierta obsesión por contar los dólares que ingresan al país a través de nuestras fronteras por inversiones o por exportaciones, pero los dólares tienen una vida propia interna en el mercado cambiario mucho más compleja todavía. Un dólar que entra al país por exportaciones, por ejemplo, puede cambiar de manos miles de veces, ¿verdad? Y reflejarse en el mercado cambiario en compras y ventas miles de veces, ¿verdad? Porque es un activo financiero. Yo me temo, desgraciadamente, de nuevo insisto, creo que si uno, y estoy convencido de ello, si uno revisa la información con cuidado, ¿verdad?, puede ir descartando muchas de las hipótesis que a veces se plantean, creo yo, a veces alegremente en relación con el mercado cambiario. Una de ellas, por ejemplo, es la del tema de los capitales especulativos o la de las tasas de interés altas, que se repite mucho, por cierto. Y te lo resumo rápidamente. Si uno revisa las estadísticas, no hay evidencia, como sucedió en años pasados, de que existan movimientos especulativos de capital, porque cuando los hemos tenido, por ejemplo, en el 2012, 2014 o en periodos anteriores, los hemos visto registrados en ciertas cuentas. Tuvimos un fenómeno de apreciación cambiaria vinculado con las tasas de interés, en mi opinión, especialmente concentrado a finales del 2022, inicios del 2023. Pero en estos momentos, más bien el proceso, lo que muestran las cifras es que las personas se están dolarizando. Es decir, los depósitos a plazo en moneda extranjera están creciendo más rápido que los depósitos en colones. Las operadoras de pensiones siguen sacando una cantidad importante de dineros afuera del país, lo que significa que están demandando divisas y están invirtiendo en moneda extranjera. Y una cosa muy interesante adicional, no son extranjeros los que están invirtiendo en activos locales. Más bien somos residentes, y esas las estadísticas están ahí, digamos, en la Bolsa de Valores o en el Banco Central. Somos los residentes los que estamos comprando nuestra misma deuda externa, porque justamente nos resulta más atractivo invertir en moneda extranjera. Claro, pero eso no es, cuando usted dice somos residentes, nuestros televidentes pueden pensar que lo que usted está diciendo es que nosotros los costarricenses. Somos los costarricenses. No somos los costarricenses, son grandes jugadores en el mercado que están comprando esos dólares. Bueno, son fondos de pensiones, Claro, no somos los costarricenses, sí, claro, son grandes jugadores del mercado. Hay otro tema que analizaron ustedes en este reporte, que es las implicaciones de la política monetaria, y hacían una serie de planteamientos que a mí me llamaron la atención. Usted hablaba un poquito de esto ahora. Preferencias del Banco Central de Costa Rica. Plantearon ustedes cuánto tiempo está dispuesto en asumir un desvío de la inflación sobre su propia meta. Sí, ese es un tema que tiene que ver con la credibilidad del Banco Central o de un Banco Central y con la forma en la cual comunica sus decisiones de política monetaria. Y ya llevamos efectivamente 12 meses en los que el Banco Central observamos un desvío de la meta de inflación y el Banco Central pues no ha actuado para encaminarla, ¿verdad? Tan mal es que la inflación supere ese rango meta del 4%, como que esté por debajo por un tiempo prolongado. Entonces, allí es donde nosotros llamamos la atención de que es necesario tener muchísimo más clara cuál es la forma de proceder del Banco Central en materia de política y su consistencia. Claro, esta semana hizo nuevamente un ajuste en la tasa de política monetaria, que luego tiene implicaciones en la tasa de interés, y muchos de nuestros televidentes se preguntan qué pasa con mi crédito, porque cada vez pago más por mi crédito. ¿Qué pueden esperar los televidentes, Marco y José Luis? Esa va a ser mi última pregunta, con respecto a las tasas de interés de sus préstamos, de vivienda, de vehículos, de préstamos. Sí, a mí, digamos, desde mi punto de vista, para mí es preocupante en este momento un poco la situación de observar un tipo de cambio bajo, con tasas de interés relativamente bajas, con plazos y digamos, ofertas desde el punto de vista del sector bancario muy atractivas para las personas que no tienen sus ingresos en dólares, ¿verdad? En esta semana pasada estaba la Expo Móvil, por ejemplo, pero eso los puede llevar a las personas o los hogares a endeudarse en otro tipo de bienes o de activos que no necesariamente en el mediano plazo puedan hacer frente a ese tipo de deudas. En el caso de los hogares que tienen pues, sus préstamos en moneda local o en colones, lo que uno podría pensar es que en el mediano plazo tienda a bajar la tasa de política monetaria y las tasas de interés continúen, que ya lo han venido haciendo las locales, a disminuir paulatinamente, ¿verdad? Y sientan un pequeño alivio, digamos. Pero siempre mucho más lentamente y rezagado. Bueno, de lo que hemos observado cuando aumentó la tasa, ese crecimiento ha sido muchísimo más lento. Y de hecho hay un elemento que es interesante. Yo coincido en que las tasas en moneda local van a bajar.
Y por cierto, no bajan tan lentamente. Las tasas de depósito en los bancos en moneda local, por lo menos en los análisis que nosotros hemos realizado, están comportándose incluso anticipadamente a las noticias del Banco Central. Las de depósito. Las de depósito. Pero ahí es el punto. Ese es un elemento que creo que es clave también rescatar. Sin embargo, vemos las tasas de crédito en moneda local, las tasas de los préstamos todavía se mantienen a los niveles que tenían a finales del 2022. Entonces ahí yo creo que falta un esfuerzo del sistema bancario, ¿verdad?, en general, probablemente de trasladar esa reducción tan significativa en el costo de fondos, que son casi 350, 400 puntos base, trasladarlos eventualmente a los consumidores, para un poco cerrar esa brecha que es preocupante efectivamente, que es la dolarización del crédito. Yo creo que ese es un tema importante, ¿no? Claro, y bueno, sobre todo porque es cierto que va bajando la tasa, pero la percepción de los usuarios de créditos es casi que tienen la misma. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirles una reflexión final de 1 minuto a cada uno de nuestros entrevistados sobre lo que nos espera en ese panorama económico de 2024, redondeando todo este análisis que hemos hecho el día de hoy. Voy a comenzar con usted, José Luis Arce. Sí, yo lo que creo que es importante es, si bien es positivo que el entorno macroeconómico está estable, digamos, y se ha recuperado, digamos, especialmente cuando lo comparamos con el final del 2022, yo quiero rescatar el hecho de que es importante pensar en el largo plazo, ¿no? Los temas importantes de reformas económicas, las políticas públicas significativas en educación, en salud, por ejemplo, en inclusión, en reducción de pobreza, en creación de oportunidades, ¿verdad?, no se están haciendo, ¿verdad?, y de hecho hemos involucionado en muchas de ellas. Entonces puede ser que vivamos en una situación de corto plazo mejor, ¿verdad?, que nos estemos peleando casi tribalmente por el tipo de cambio y mientras tanto los grandes temas los estamos dejando atrás. Y en el caso del tipo de cambio, ¿verdad?, se los digo en lo personal, yo quisiera un tipo de cambio más alto, mis ingresos son en moneda extranjera, debo confesárselos a ustedes, pero desgraciadamente creo que la razón por la cual tenemos un tipo de cambio en este nivel es un factor estructural y entonces deberíamos como sociedad preocuparnos por ver cómo hacemos para crear políticas que mejoren la productividad y la competitividad. Si no vamos a estar por eso rezándole, te decía, al santo equivocado. Deberíamos estar pidiendo más políticas públicas que mejoren la productividad y la capacidad del sector productivo de enfrentar este tipo de retos de largo plazo. Buena observación. Muchas gracias, José Luis. Continuamos con Marco Otoya de SIMPE Universidad Nacional. Gracias. Pues de igual manera, desde nuestro punto de vista, creemos que si bien es cierto, digamos, las variables económicas pues pintan un 2023 relativamente estable, digámoslo en esos términos, pues vemos una inflación baja, un tipo de cambio que probablemente no va a tener una gran volatilidad, tasas de interés que probablemente van a caer a una tasa también moderada, pero que van a tender a aliviar un poco pues el bolsillo de los consumidores. Creo que de igual manera en el corto plazo, si bien es cierto, atender estas preocupaciones es importante, tenemos que tener una mira en el mediano y en el largo plazo. Hay grandes problemas nacionales que no les estamos poniendo atención y que efectivamente son los que definen además temas que tienen que ver, por ejemplo, con la competitividad empresarial que tanto sufren los diferentes sectores productivos. Hay temas que tienen que ver con educación, que se viene deteriorando ya desde hace algún tiempo de manera importante, con salud y con seguridad, en los cuales necesitamos reformas que atiendan esos niveles pues tan bajos de inversión en estos sectores. Gracias. Muchísimas gracias, Marco. A los dos, muchísimas gracias. Y a ustedes en sus hogares también, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a la misma hora aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy bonito domingo.